Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de poder estar nuevamente con ustedes en sus hogares a esta alta hora de la noche. Yo hice una especie de encuesta por pura curiosidad. Le pregunté a 15 personas qué entendía por la figura del defensor del pueblo. Y nadie supo explicarme a cabalidad lo que es. Eso dio origen a este programa para que la gente tenga una idea de esa figura establecida en la Constitución Dominicana y que tiende a crear un marco de protección al ciudadano contra toda posible agresión por parte de las instituciones públicas. Y para ello contamos con la grata presencia de los abogados Juan Miguel Castillo Roldán, la doctora Cristina Aguiar, el licenciado Trajano Vidal Potentini y el vicerrector de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el licenciado Antonio Medina Calcaño. Muy buenas noches, caballeros, buenas y doña noches. Aguiar, doña Cristina, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias. Quisiéramos que comenzáramos explicando qué significa la Defensoría del Pueblo. Mira, ¿y para qué fue creada realmente? Sí, el Defensor del Pueblo es una figura creada en el año 2001 mediante la ley número 19-01, luego elevado a rango constitucional mediante la reforma del año 2010 de la Constitución Dominicana, y se establece como una entidad, un órgano extrapoder constitucional autónomo e independiente que tiene como función garantizar o contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. En el año 2001 se crea ¿pero como de quién una ley, protege? ¿De quién protege? Ahí es que voy. Entonces, la ley 1901 establece que defiende los derechos de las personas frente a la administración pública. Dice que es frente a esa no contra particulares. No, los particulares que estarían encargados de dispensar servicios públicos únicamente. O sea, tiene que haber una participación directa en las materias que son del dominio público, o sea, de competencias del Estado, primeramente. Los administradores. Pero si no, es las violaciones eventuales de los derechos fundamentales de los administrados por parte de la administración del Estado. Sí, lo que pasa es que en el año 2010 la Constitución hace una extensión de los órganos sujetos a competencia, dice que contribuye a la defensa de derechos humanos frente a órganos del Estado, no lo limita a la administración pública, y en contra particular dice que puede ser contra particulares que prestan servicios públicos, pero también particulares siempre y cuando se trate de violación de intereses colectivos y difusos. E instituciones o empresas privadas o mixtas que presten un servicio público, por ejemplo, el servicio telefónico, el servicio eléctrico, cualquier servicio, la educación. Y el caso del conflicto entre particulares, por ejemplo, le estaba preguntando al licenciado Castillo Roldán antes de comenzar el programa, en el caso hipotético, por ejemplo, de que en un condominio se abusen de los más débiles, ¿qué puede hacer? ¿Puede recurrir al defensor del pueblo? En principio, la naturaleza jurídica del defensor público, o defensor del público no, en este caso defensor del pueblo, es fruto y producto de lo que es el neoconstitucionalismo de Estado democrático, como el de la República Dominicana, que adoptan el denominado Estado social y democrático de derecho, en donde confluyen un sinnúmero de derechos fundamentales, que es lo que está llamado como base, como fundamento, es lo que está llamado a salvaguardar. De ahí que mayoritariamente el gran conculcador de los derechos fundamentales de los individuos, del pueblo, es el Estado, mayoritariamente, pero naturalmente en el componente social y en lo que fue posteriormente el neoliberalismo en su momento, pues trajo consigo la prestación de una serie de servicios de manera hegemónica por parte del entorno privado, en relación a los entes estatales o, por qué no, al propio pueblo, como es el tema de la seguridad social, la educación. Entonces converge ahí también la participación en ese nuevo escenario del defensor del pueblo, en ocasión de lo que bien apuntaba el amigo Roldán, haciendo referencia a el componente colectivo y difuso. Por ejemplo, vemos cómo el defensor del pueblo tiene que intervenir en ese ambiente ahora mismo de lo que sería despojar a la República Dominicana de un patrimonio cultural como es el tema Cuevas de la Maravilla. Fíjate que hay un componente mixto. Es el sector privado quien detenta los derechos, porque lo entregó Hipólito Mejía en algún momento, pero hay un componente estatal que es quien da el último plumazo para despojar al pueblo dominicano de ese bien. Entonces tiene que intervenir no en contra del Estado, pero la administración privada no significa una enajenación de un patrimonio público necesariamente. Bueno, en la forma que se está configurando y que se está dando, no se trata solamente de administración privada, es que aparece un contrato, en el caso
particular de Cueva de la Maravilla, que es uno de los grandes temas que puede exhibir Y es un el bien del defensor Estado. del pueblo, es un bien, patrimonio de la humanidad. Es un patrimonio. Se está en proceso, Correctamente. incluso de gestionar frente a la ONU, a la UNESCO, lo que es esa gracia que te dan a partir de un sinnúmero de parámetros. Entonces estamos hablando de un contrato donde le iban a ceder para que pudieran vender, enajenar en el momento que quisieran, como si fuera de su propiedad. Bueno, O sea, que pero no es ya- un tema pero de ya- mera administración. Pero ya eso es diferente, pero porque yo he oído la versión también de que políticos de la región quieren participar en ese patronato y a mí me parece que esa es la forma más segura y más rápida de enajenar un bien público. Correctamente. Pero usted hace una pregunta que dio lugar a la convocatoria de este programa. ¿La población conoce lo que es la figura del defensor del pueblo? No, y yo pienso que muchos de los que informamos Exacto. sobre la capacidad que la ley y la constitución le dan a esa figura ¿verdad? Esa figura nueva en la estructura jurídica dominicana, lo desconocemos también a cabalidad. Yo sé en cierto modo lo que es el defensor del pueblo, qué hace, qué puede hacer, hasta dónde llega su competencia, pero eso no es suficiente muchas veces. Por eso hay Pero, que reiterar y exacto. destacar que es propio de regímenes democráticos donde se ha adoptado el Estado social y democrático de derecho. Ahí aparece posiblemente la interrogante, bueno, ¿para qué defensor del pueblo si está un ministerio público, si está una justicia que tiene que funcionar, si hay un proconsumidor, si hay un grupo de áreas alternas, procompetencia y demás que en alguna forma están Ahora, consideradas pero fíjese una para cosa, violar derechos? yo creo, La institución se crea en el 2001, en el 2001. Se constitucionaliza en el 2010. con la constitución. Exacto, con la Constitución de 2010. Porque tenía Pero una debilidad. solo 6 años después se pone en vigencia cuando se escoge a doña Zoila con su efectivo, que han hecho un gran Exacto, trabajo. eso quería Pero hay un preguntar. detalle. Ha existido voluntad política de apoyar, como debe de ser, a una institución tan importante como es el defensor del pueblo. Ahora, cada vez que me en un hace- Estado social y democrático Cada de vez que derecho, yo oigo- creo que no. Pero cada vez que yo oigo esa expresión, me parece que muchas veces las instituciones no funcionan, no por falta de voluntad política de quien nombra a una persona, sino de quien ejerce el cargo. Porque las personas pueden hacer, una persona con coraje y con buena voluntad y Una con una vocación de revolución, servir, claro. puede hacer funcionar, no importa que exista o no una voluntad política. Ahora, ¿en qué condiciones puede? Yo pienso que el desconocimiento de la naturaleza y de las funciones que significa el defensor del pueblo hace que mucha gente no acuda a él porque no sabe realmente cuál es la importancia que tiene. Desconocimiento. Desconocimiento total. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, para poner en conocimiento de la gente que muchas veces lo necesita y no sabe qué hacer, que existe una defensoría del pueblo ahí que puede acudir en su Bueno, ayuda? pero la propia ley 1901 prevé, dentro de las atribuciones del defensor del pueblo, acciones educativas, justamente para llevar a la población el conocimiento de cuáles son sus competencias, en qué ámbitos puede intervenir y hasta dónde llega esa capacidad de intervención. Entonces creo que eso es un recurso que está todavía por explotar, de que el defensor del pueblo inicie esas acciones educativas, pero sobre todo yo creo que hay una parte importante a partir de la ley 107.13. Hay que educar a los servidores públicos, la gente que está detrás de las ventanillas, porque tú vienes a solicitar un servicio público y te tratan como si tú vinieras a pedir una limosna, y no es así. Esa ley tiene un catálogo, primero de principios que rigen la acción de la administración, pero también de lo que la administración le debe al administrado. No es que yo vengo a solicitarte una limosna, pero los que están en las ventanillas, los operadores efectivos, no están al tanto. Entonces, esa es una acción educativa Pero- que uno hay que llevar a cabo. Y yo creo que cuando ocurre eso, que una persona que siente la necesidad de una protección por cualquier cosa que haya ocurrido, acude y no se le informa bien del alcance de las funciones, se va decepcionada y no vuelve más. Pero yo creo que usted dio en el clavo, en una reflexión que hace, que dice que corresponde a quien está detentando la función el coraje suficiente para venir con su accionar, sirviendo lo que es esa campaña cívica
dé orientación, pero con su accionar, que se sienta, como ha sido, que creo que es el emblema ahora mismo, el buque insignia del Defensor del Pueblo, el tema de las Cuevas de la Maravilla, que ese coraje es lo que va a permitir socializar y que las personas sepan que está ese instrumento ahí y cuál es la función y las facultades que tiene ese instrumento. No es tanto tal vez el tema de educación, lo que le da a la institución la legitimidad es la labor, es el trabajo. Yo creo que se hace camino al andar y es una institución nueva, y como es nueva, eso es lo que tiene que hacer. Debió haber hecho tal vez una revolución mayor que la que se ha concretado. Pero en países con profundas debilidades institucionales, muchas limitaciones. Hay muchas limitaciones, porque sin un apoyo presupuestal, no tenía ni siquiera local donde funcionar. No tenía un espacio donde la gente pueda acudir con facilidad. Porque ese es un tipo de institución que debe de estar en un lugar asequible, o sea, accesible, que pueda alguien ir, poder reclamar sus derechos. El ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie. Entonces, ¿dónde está ubicada? Mucha gente desconoce eso. Es un proceso Por ejemplo, de construcción, yo creo que es el primer paso. La campaña de educación mucho hizo ella, yo creo. se ha hecho incluso en coordinación con la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo a nivel nacional. Sí. Nosotros hemos hecho conversatorios, paneles, cursos, diplomados a nivel nacional en los recintos, centros y subcentros, pero eso no basta. Si no hay un apoyo, y como yo dije al principio, claro, la voluntad y el trabajo de quien detente en un momento dado la dirección es fundamental. Bien, pero se necesita el otro aspecto también, el apoyo del Estado. Hay una cosa que bueno mencionar, es que el derecho de educación, establecido en la Constitución, también establece que el Estado debe fomentar el conocimiento de la Constitución, y eso incluye también al defensor del pueblo. Ahora, y ahí yo incluyo el tema de la voluntad política, que usted lo mencionó ahorita, yo estoy de acuerdo, y es que la ley se promulgó en el año 2001, vinieron a designar a doña Zoila Martínez en el año 2013. Un desinterés en el año total. 2014-2015 se depositó en el Congreso Nacional el reglamento para el buen funcionamiento del defensor del pueblo. Al día de hoy todavía no hay reglamento, y eso no es culpa del defensor del pueblo. Bien, ¿quién designa el Congreso que ¿quién designa al defensor del pueblo, por cuánto tiempo y cuáles son los organismos del Estado Dominicano que supervisan, si tiene alguna supervisión, esa institución? Hablaremos de ese caso cuando regresemos después de esta pausa. Estamos de regreso en edición nocturna y esta noche con cuatro destacadas figuras nacionales y abogados de muchísima experiencia. Hemos estado hablando en el primer segmento sobre la naturaleza de una nueva función. Bueno, no una nueva función, porque ya tiene 17 o 18 años de fundada, pero realmente su funcionamiento es relativamente nuevo. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿quién nombra al defensor del pueblo? ¿Por qué tiempo? ¿Existe algún organismo que es responsable de la supervisión y darle seguimiento al trabajo de ese funcionario? ¿Quiénes forman parte de la Defensoría del Pueblo? ¿Es solo un funcionario que actúa independientemente o crea? La Defensoría del Pueblo está protegida por toda una estructura organizativa que depende del Defensor del Pueblo. Quien elige las ternas es la Cámara de Diputados, que las remite al Senado de la República para que mediante resolución escojan al defensor del pueblo. ¿Quién redacta esa terna? La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. No el Poder Ejecutivo. No. La Cámara de Diputados hace una convocatoria, eligen una comisión en la entre ellos. legislatura anterior a cuando se vence el periodo del defensor del pueblo, por ejemplo, ahora se convocó recientemente, y de los que asisten para ser evaluados, se escoge una terna. Pero ellos tienen la discrecionalidad de hacerlo en el momento porque ya cumplió hace algún tiempo. Ya de hecho doña Zoila ha manifestado la voluntad de que venció. Ya se venció. Eso pasa aquí, por ejemplo, tenían más de un año lo del Tribunal Constitucional. Entonces eso está céfalo. Eso es normal. No, ella está todavía en funciones, porque ella tiene que estar en funciones hasta que su sucesor si ellos no ejercen sea en los plazos nombrado. establecidos, entonces la Suprema Corte de Justicia puede asumir la facultad
de elaborar la terna. Para que no se repita lo del año 2001. Exacto. Pero, Podría hacerlo. ese mecanismo debería ponerse en marcha, porque es una cuestión de la continuidad de las instituciones. Pero es la indiferencia y la falta de importancia, de visibilización. Entonces es un que hay. organismo totalmente independiente del Congreso y del Poder Sí, Ejecutivo. eso es lo que dice la Constitución. teoría, Bueno, sí, en teoría, pero en la práctica depende de su nombramiento del Congreso, igual que lo que ocurre Pero, con la bueno, Suprema. pero O sea, realmente no que se- hay una separación, entre comillas, ¿no? Porque ¿Cuál es el perfil de un defensor del pueblo? Tengo entendido que hay que ser abogado, ¿no? No. La ley No necesariamente. Yo 1901 estimo que debería ser abogado. Ahora, la configuración mayoritaria de términos constitucionales que se da y que se advierte no es que necesariamente no, tenga que ser abogado. hay aspirantes buen que no son conocimiento abogados. de la administración. Pero pública. debería ser Eso abogado, porque defender Y con una de trayectoria. derecho es un conocimiento, no es. Sí, pero al mismo tiempo eso sería muy reductor y hasta discriminatorio. Sí. Lo que dice la ley a mí me Yo parece no veo bien. que sea Buen discriminatorio, es que es un conocimiento de la especializado en un administración ámbito. pública. ¿Cuánta un gente, Lo que cuánta ocurre- gente Usted no puede poner un juez que no sea abogado, como teníamos Pero los ya- miembros de lo Cámara que de Cuentas que ocurre tenían es- Pero funciones sin embargo, hay jurisdiccionales. conciliadores que que no son el abogados. propósito y el objetivo fundamental del defensor pero del pueblo. en la Cámara de Cuentas se es- necesitan auditores, ¿no? ¿Te oye, Miguel? Exacto. El objetivo fundamental Pero, del pero había defensor esa del pueblo. prostitución que hizo Trujillo en el 1960 que le da las funciones jurisdiccionales, pero era un órgano técnico. O sea, lo que no debería tener es las funciones jurisdiccionales, como no la tiene al momento. Pero el objetivo fundamental del defensor es salvaguardar, hacer cumplir, aplicar los derechos fundamentales. Y esos son derechos transversales, no solo para abogados, sino para cualquier persona. Cuando yo le pregunté a muchas Pero es el personas... abogado el que lo cuando yo le Bueno, el pregunté- abogado lo puede encaminar, pero cualquier persona, y hay muchísimos técnico que está llamado a profesionales, dominarlo. Cuando debe yo- de estar integrado también por abogados. Cuando pero no. yo hice algunas preguntas a varias personas en la calle, en mi propia oficina privada, sobre lo que era el defensor del pueblo. Y mucha gente me preguntó, me gustaría saber si yo tengo un problema en mi edificio, donde yo vivo en condominio, han impuesto cuotas abusivas que yo no puedo pagar, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo acudir a el defensor del pueblo? Un ejemplo. Bueno, en principio esos son intereses puramente particulares. Y por ser intereses puramente particulares, son intereses contractuales, normalmente convenidos de mutuo acuerdo. Si hay alguna diferencia, si en el reglamento de condominio no hay un método de solución de controversia, entonces tienen que ir al juez de paz, que es el encargado de dirimir ese tipo de conflictos. Sí, evidentemente que no se corresponde con lo que son Con con la lo que es la naturaleza. naturaleza del defensor del pueblo. Eso para no nada. corresponde. Una porque persona que es es un tema de despedida, ámbito que es privado. despedida injustamente de una labor que ha desempeñado durante 15 o 20 años. ¿Qué puede hacer? pero parece Además que- de En este recurrir... caso, Para eso está el Código de sucede Trabajo, lo que- siguiente. que- Lo que pasa es que el ya- derecho al trabajo como un derecho fundamental Exacto. realmente vendría entrando dentro de lo que es el catálogo de derechos que está llamado a defender el defensor del pueblo. Lo que pasa es que tratándose de un interés particular, de una Exacto. relación contractual en el ámbito Contractual, privado, ajá. no se dan las condiciones de marco de competencia en el cual puede intervenir el defensor del pueblo para coaccionar contra un sujeto. Dígase, el defensor puede actuar contra un órgano del Estado, un funcionario público, un prestador de servicios públicos o un particular solamente si afecta intereses colectivos y difusos. Un empleador privado no encaja en ninguna de esas categorías. O sea, por más que haya un derecho fundamental envuelto, que sea el derecho del trabajo, lo cierto es que a la hora de preguntar qué puede hacer el defensor del pueblo, qué prerrogativa puede incoar contra ese empleador privado, lo cierto es que no puede ni sostener una inspección, ni mediación, ni amonestación, porque todas esas facultades que están en la ley están dirigidas a un sector público específicamente. En Además una- está el en una ámbito oportunidad. jurisdiccional para, en caso, por ejemplo, de un, Cuando- un empleado, un Para hacer obrero un que amparo, se sienta claro. lesionado. Cuando se analiza el poder del Estado en la República Dominicana, uno fácilmente llega a la conclusión de que ese poder ha marchado en una forma muy directa y muy proporcional al crecimiento del Estado mismo, ¿no? Sí. Y mucha gente se pregunta, ¿es necesario teniendo tribunales, teniendo una constitución, teniendo un Congreso, teniendo muchísimas otras instituciones, es necesario un instrumento más de defensa de derechos ciudadanos que están establecidos en la Carta Magna y en las leyes de la República Dominicana? Mucha gente se hace esa pregunta y yo se la formulo a usted. Yo creo que es necesario porque en muchos países, y el origen precisamente del defensor del pueblo llamado ombudsman, en Suecia, ¿no? En el 1809 y luego ya a mediados del siglo pasado se extendió en Europa y gran parte de América.
y ha funcionado, ya sea como procurador de los derechos humanos, tiene diferentes denominaciones y funciona en muchos estados, defendiendo a los derechos ciudadanos. En los 6 años que está funcionando, ¿no? Que doña Zoila ha estado al frente, doña Zoila Medina ha estado al frente. Martínez, sí, perdón. Zoila Medina es sí, su colega periodista, ¿no? Sí, no. Sí, claro, no, doña Zoila, amiga mía de hace muchísimo tiempo. Pero, ¿qué caso específico o qué casos pueden ser señalados como emblemáticos de la necesidad de que un organismo como ese funcione realmente? Yo me atrevo a decir que el caso de Cueva de las Maravillas es por mucho el caso más importante que se manejó allá. Ya lo he mencionado en varias ocasiones, y es porque es el caso que combina todos los elementos de la Constitución y la ley que admiten la competencia del defensor. Tú tienes aquí un acto administrativo que tiene que ver con un contrato celebrado por la administración pública que fue luego depositado en el Congreso Nacional. Tú tienes una violación de derechos fundamentales e intereses colectivos y difusos porque se trata de un patrimonio arqueológico, cultural, arquitectónico y parque nacional y protegida. O sea, tú tienes temas de derecho ambiental y derecho cultural que tiene que ver con la Cueva de las Maravillas, que tiene esas características protegidas por la ley. Y tú tienes esas condiciones que involucran también a un particular que viene siendo la Fundación Cueva de las Maravillas, que en este caso, aunque no es una entidad pública, es privada, tiene que ver con la enajenación del dominio público, del patrimonio público que es la Cueva de las Maravillas, y ese caso, por la trascendencia de los poderes que integra ese caso, dígase el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, e incluso algunas de las familias más poderosas y de mayor poder adquisitivo en República Dominicana, implicó enfrentar a esa persona, y eso es un tema que lo digo yo. Los mismos decretos del Poder Ejecutivo que establece quiénes son los miembros de la fundación, dice ahí quiénes son esas personas con nombre y apellido. No hay duda de que algunos países han establecido un sistema de custodio o de custodia de elementos que son importantes del patrimonio nacional. Fundaciones, y ponen en manos privadas lo que el Estado muchas veces no está en capacidad de proteger adecuadamente. Y yo creo que en eso tenemos que darle la razón. Pero es importante resaltar, reseñar algo, y voy a reivindicar que la Fundación Justicia y Transparencia es precisamente en la República Dominicana la primera institución que enfrenta el caso, que consigue pues la papelería, que sirve como base, fundamento, y radicamos un amparo. Un amparo que perdimos y lo llevamos del tema Cueva de la Maravilla y lo tenemos en el Tribunal Constitucional. Ahora, en el caso de Bahía de las Águilas, ocurrió una situación similar, ¿no? Pero es bueno aclarar que no se trata de que han dado en administración, no es el hecho de que hace muchos años entregaron 20 y tantos millones, entregaron avionetas, le dieron pero en este caso es la propiedad, para que puedan venderlo como si fuera, sin tener que mediar nada, sin consultar a nadie. O sea que no es un tema pacífico de que te entregué en administración, no es ese. Ese es el problema, y es lo que ha generado que no es la primera vez que se intenta. Ya en el 2005 hubo también el intento y el pueblo se levantó en armas. Ahora nosotros, y posteriormente... En armas, no. Claro, por lo menos el pueblo, por lo menos a nivel mediático hubo un reclamo importante que fue lo que no permitió eso. Entonces no es tan pacífico como pudiera advertirse. No es una mera administración, sino que podían en bolsa de valores, pedir títulos, vender, enajenar en la forma y medida que ellos entendieran, como pasó con la UNFU, porque aquí se ha descuartizado el patrimonio del Estado. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer otra pausa, regresamos después de ella, continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna. Bien, se supone que para una posición tan importante como la de defensor del pueblo se tiene que reunir ciertas condiciones de carácter personal, ¿no? Tiene que tener no solamente un buen título de abogado de cualquier otra naturaleza, sino que tiene que dar demostraciones de que en su vida privada la persona tiene que tener una trayectoria que realmente lo haga merecedor del ser cargo. En el perfil que se ha establecido para eso, ¿ese tipo de condiciones están debidamente delimitadas o están especificadas o esa discreción de aquellos que tienen la facultad de designar o crear Parece que no ha suscitado mucho interés. Parece que no ha suscitado mucho interés, no hay una cantidad significativa de aspirantes. Hay algunos, ahí veo. Tiene buen salario, supongo, ¿no? Además la ley
y un funcionario de primera línea, de primera categoría, y sobre todo desde donde se puede hacer un gran trabajo. Si tú te decides hacer el país invivible de cara a la conculcación de los tantos derechos fundamentales que están en juego, yo creo que puede hacerse un gran trabajo. Eso ha catapultado en otros países, ha salido a la presidencia de ese cargo. Va a depender del incumbente, porque de todas formas, mucho que poco, pero tiene un presupuesto y goza de esa autonomía. Una persona que duerma 7 después del desayuno no puede ser un buen defensor del pueblo, ¿no? Supongo. Sí, hay un perfil. No, hay un perfil, pero Bueno, por ejemplo, la ley pero fíjese una solamente constitucional y exige legal. cualidades Que- morales y una trayectoria conocida. que- En las condiciones que la Cámara de Diputados publicó, no había nada específicamente preciso sobre ese punto. Era un poco difuso. Era un poco difuso. No había que trajeras tu título un acreditado perfil. por el MESID, una cédula, etcétera, pero no había la exigencia, como en el caso del reclutamiento de los jueces constitucionales, ya eso es que había que diferente. justificar de la imagen pública. Aquí no. Aquí será consultando los periódicos, que ellos se enterarán, Google, ¿verdad? Para ver si sale fulana de tal, te sale tu foto y todo lo que tú has hecho. Quizás eso, pero ellos no Si pusieron no hay una ninguna convocatoria exigencia. formal. Pero pudiera Sí, hay ser que en una el convocatoria proceso... formal, pero como que tú Pero no ojo, ves- Pero pudiera no ha ser que en el suscitado proceso... ese interés. Sí, pero pudiera ser que en mucho. el proceso ellos planteen algunos requerimientos extra en lo que será ya la mecánica de A la la evaluación. evaluación. Entonces yo creo que habría que esperar, pero no ha suscitado el interés. Los esperado. informes del defensor del pueblo, ¿a dónde deben ser dirigidos? ¿A quién? ¿Al Congreso de la República que lo designó? Es al Congreso Nacional y eso está dispuesto por mandato de la ley, pero también por la Constitución. La Carta Magna establece en el artículo 116 que el defensor del pueblo tiene que remitir unos informes de gestión o memoria anual al Congreso Nacional, en el cual va a establecer el uso pulcro de presupuesto, el funcionamiento, manejo de los casos, y en la práctica se hace todos los años. En los años que yo laboré allá, en junio de cada año se rendía un informe detallado, pormenorizado de todos los casos que se enviaban. Y en cuanto a manejo del presupuesto, lo cierto es que la autonomía y la independencia existen, pero no significa que opera al margen de la ley. Eso no significa que no esté fuera de toda supervisión de los organismos constitucionales de control de patrimonio del Estado. Dígase, Cámara de Cuentas realizó en el lapso de 6 años de Sonia Martínez 2 auditorías. Eso es un que estándar para la administración pública. Claro, eso es importantísimo. Y esas 2 veces que se hizo una auditoría fue incluso a solicitud de doña Zoila Martínez, y la última ocasión se hizo una publicación que salió en todos los medios de que la calificación fue extraordinariamente alta en el pulcro manejo de los fondos públicos. Tengo entendido que ella en una oportunidad intervino a favor de un grupo de campesinos o de personas que vivían en un barrio que se quejaban de que algunos servicios básicos que debe De unos presos también, de unos sí, hay presos, algunos casos. eso entra dentro de las competencias del defensor del pueblo, ¿no? En general, todos los casos que tienen alguna vocación colectiva en el que tú identificas alguna violación de derechos fundamentales y que esa violación haya sido cometida por un agente que esté sujeto a su competencia, pues tú puedes articular una acción por parte del defensor del pueblo. Y en este caso yo puedo decir que en esos 6 años el caso más recurrente que se veían ante el defensor del pueblo registrados y controlados con estadísticas eran casos de función pública, es decir, materia laboral con Estado Dominicano, casos de expropiaciones forzosas que nunca fueron pagadas por Estado Dominicano y que todavía hoy toda aquella Balaguer persona era el maestro que ha sido en eso, expropiada expropiando y no- sabe y no que el pagando. Estado Dominicano Pagaba. no paga expropiaciones, una cosa lamentable. Bueno, Balaguer decía Casos de que- seguridad social, de pensiones y Que de deudas laborales. nuevas no se pagan Y la que vieja, las la viejas no vieja se pagan y las nuevas hay que dejarlas y las nuevas envejecer. se ponen viejas para que Sí, luego no se sí. Para que paguen. luego no se pague. Ahora, evidentemente, un buen defensor del pueblo tiene que estar presto a encarar el Estado. Sí, ¿Es cierto? sí, es verdad. Por eso yo, bueno, la denominación de la función es la denominación clásica de América Latina. Pero, por ejemplo, en Francia, el defensor del pueblo no se llama defensor del pueblo, ni en los países africanos. Se llama mediador de la República. Y a mí me gusta mucho esa apelación, porque la connotación es más conciliatoria. Defensor del pueblo, como si tú tienes que tener los guantes puestos el día entero para caerle a trompa al Estado en la nariz. Y no debe ser así. El Estado existe porque los administrados le cedieron el poder para que los defienda. Entonces, a veces hay como un olvido de esas funciones fundamentales. Y el mediador de la República o el defensor del pueblo tiene que venir a acercar esas dos visiones. De lo que tú me debes, tu Estado,
por lo que yo te doy. Entonces, el título en Francia es mediador De la República. de la República. Sí. Bueno, pero Y es lo- otra y- connotación, porque es más pacífica, de más complacencia. La naturaleza del defensor del pueblo no es contestataria. Además, las es de instituciones enfrentar. de Francia Porque ¿para qué funcionan. tú vas a mediar? ¿Para Pero qué es vas que a Francia mediar? funciona. En Esa es Francia la el nombre- esa es Y la que Francia instancia. funciona. El nombre República trae detrás de sí muchas cosas. Pero muchas cosas, claro. Es decir, trae Sí. todo a una tradición. Y toda una Exacto. es toda Trae una lucha por tradición. la independencia, Y trae otro derechos aspecto, humanos. ¿cuáles son las Trae muchas consecuencias del funcionario que comete una violación de esa naturaleza en contra de un derecho ciudadano, de un derecho fundamental? No, que existe todo un catálogo de consecuencias Sí. para eso. Es decir, pero- ahora que nos aproximamos a un proceso electoral que promete ser muy complejo por la naturaleza misma del proceso, ¿no? Plazos que son fatales establecidos por la ley, incluso por la propia Constitución, elecciones separadas que pueden dar lugar a muchísimas impugnaciones. ¿Qué papel puede desempeñar ahí No, la ahí es más Defensoría del complejo, Pueblo? ahí, a mi juicio, ahí es más complejo porque estamos hablando de intereses ya de carácter democrático donde debe encarnarlo cada uno que está a partir de su color, de su interés, de su ideología, y en este caso corresponde a los partidos políticos. No es que no pueda tener intervención, pero entiendo que sería un componente más delicado. Sí. Yo en la misma línea que el tema de mediación, y me llega a la cabeza, oigo que hay también el director de resoluciones de conflictos de la Procuraduría que está aspirando, Ángel Gomera. Me parece que en esa línea de acción pudiera ser pues un buen defensor del pueblo. claro. Pero creo que la parte política me preocupa hasta ver la intervención de un defensor del pueblo Claro, que porque- pudiera perder la legitimidad porque lo van a llevar descrédito. Sin embargo, Porque no van a identificar porque siempre habrá una parcela. No, porque habrá un ahí, interesado. también hay instituciones responsables de dirimir los conflictos, ¿no? sin embargo, Exactamente. son Usted claro, cree, ¿verdad? claro, Sí. claro. están en juego derechos No, fundamentales, pero derechos no civiles veo, y políticos. Pero no veo la participación del defensor del No, pueblo. pero y porque sobre todo es que una ya parte hay- delicada. Que es hay una parte organismos delicada. especializados para dirimir ese tipo Bueno. de conflictos. Es verdad que cuando uno se pone a pensar en los orígenes de esa figura, que fue el comisario inglés que se sentaba en la Cámara de los Comunes a decirle, espérense, no, ustedes se están saliendo de la línea, o el ombudsman sueco, que también lo que hacía era a la administración de la corona decirle, no, pero ustedes se están saliendo también. O sea, era como alguien que iba dirigiendo el curso. Y la fusión de esas dos figuras antiguas que vienen del siglo XVII, XVIII, fue que dio la figura Ahora, del ¿qué defensor modelo del le pueblo. sirvió a la República Dominicana para crear la Defensoría del No, Pueblo? el iberoamericano. El de nosotros se parece al que existe en el En resto casi de todos los países de América Latina. Excepto que, por ejemplo, en América del Sur, la legitimación del defensor del pueblo para las acciones de amparo es mucho más amplia que la que existe en la ley dominicana o en la Constitución dominicana. ¿En qué sentido? Porque el defensor del pueblo dominicano solamente tiene legitimación activa para los amparos para intereses difusos y colectivos, sí. únicamente. Sería- En Perú, por ejemplo, no. En Perú él puede intervenir en cualquier materia donde haya derechos fundamentales. Aquí es más limitado. en La- causa. Pero sería La- bueno la Constitución reivindicar, sirve de en base. términos históricos, sería bueno reivindicar, nosotros que somos la tierra de las primacías, de que precisamente el origen del defensor del Montesino, pueblo Montesino. se puede concretar con Montesino. Así es, Podemos verdad. decir, Claro. es la primera Sí, es expresión de verdad. Que defensoría salió del en pueblo defensa. Es verdad. con el sermón de Adviento. Entonces es En términos importante que... normativos constitucionales, sí hay en la doctrina se reconoce que las dos constituciones que sirvieron de modelo para esa adopción en toda América Latina fueron la Constitución de Portugal y de España del 76 y del 80. Así fue que se expandió en todo el continente con esos modelos. El de España y el de Y de Portugal. Y el de Portugal. Portugal. Y el Es muy ibérico, ¿no? y el Sí, mismo, iberoamericano. Completamente ibérico. Y el- Totalmente ibérico. y el mismo significado de la palabra ombudsman, abogar por otro, ¿no? O sea, por otro, ese, exacto. literalmente. Ahora, ¿qué le falta al defensor del pueblo para que pueda realmente... Yo creo que en está medio- transitando un camino positivo, es un proceso de construcción. Y han hecho su trabajo. Por eso tenemos que tener paciencia, no ser muy crítico ni muy duro con doña Zoila, porque reitero, son muchas precariedades, el desconocimiento, la falta de No, socialización. además ya se ha ganado el afecto del público. y la falta de siempre. Y el Pero sobre todo reconocimiento. ya comienza una institución desde cero, De con los cero. textos, Un únicamente con proceso los de textos. construcción. de Entonces, cero, con cierta indiferencia además, en cuanto
al apoyo institucional. Y un problema serio de institucionalidad. Es Entonces, lo que si no le hacen mencioné al caso a principio. la misma justicia, le van a hacer caso. Pero venga acá, Señores, pero si usted ¿qué me lo ocurre permite, tenemos que antes hacer- de eso con el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional tuvo que crear un mecanismo para darle seguimiento a la aplicación de su sentencia porque no la respetaban tampoco. Bien, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos después de ella ya con la parte final del tema de esta noche, la Defensoría del Pueblo. Bien, llegamos ya desgraciadamente a la parte final del tema de esta noche sobre un tema tan importante como es la Defensoría del Pueblo. Nos quedan pocos minutos, yo voy a comenzar, darle un minuto a cada uno para que me dé sus conclusiones y qué podemos hacer en el país para mejorar la situación que enfrenta un defensor del pueblo. Lo primero, en mi opinión, es que el Estado mismo tome conciencia de la importancia de esa figura, que le dé el apoyo institucional que necesita y quizás ver más adelante la propia ley 1901 y mejorarla. Como yo dije anteriormente, el defensor del pueblo no tiene legitimación activa para los casos de amparo más que cuando se trata de derechos colectivos e intereses difusos. El defensor del pueblo debería poder intervenir en todos los amparos desde que se trate de derechos fundamentales, porque hay personas que son vulnerables, que necesitan de la figura del defensor del pueblo. ¿Pero puede actuar por iniciativa propia o tiene que ser...? Solamente en el caso de los derechos colectivos e intereses difusos. Y como ha pasado en países de América del Sur, el defensor del pueblo acompañó a mujeres candidatas que habían sido excluidas de las listas de sus partidos por discriminación, las acompañó hasta llegar al final del sistema y fueron a la Comisión Interamericana. Yo reitero que no me gustaría ver un defensor del pueblo participando en nada que tenga que ver con el laborantismo democrático y político de la República Dominicana, porque sería resquebrajar aún más su propia legitimidad. Y digo, sin temor a equivocarme, que a la clase política no le interesa el que un defensor del pueblo funcione, porque precisamente es escrutar, es confrontar al Estado en las barbaridades que día a día se cometen en ocasión de los derechos fundamentales de las personas. Por eso vamos a ver que en el orden mediático van a satanizar, van a diabolizar el defensor del pueblo en los próximos días, porque no se quiere, no hay el interés y mayoritariamente vamos a ver de que sirve, de que no sirve, porque ha habido siempre pues esa cortapisa a que pueda desarrollar sus actividades plenamente. Por eso el trabajo de doña Zoila habrá que buscar un justo equilibrio a la hora de nosotros ponderarlo, evaluarlo, con todas esas dificultades, lo poco, mucho que se haya podido hacer, yo creo que por demás es positivo, porque no solamente es que es un tema de que creo, yo aseguro que es por demás necesario en un ambiente, en un entorno democrático como el que se precia o se aspira en la República Dominicana. Evidentemente ella dejará una huella profunda en la institución. Claro. Vivimos en un país de una alta vulnerabilidad social, con sectores desprotegidos, donde se le violan sus derechos fundamentales y desconocen esas violaciones y no saben qué mecanismos usar para que sean protegidos y defenderse de cualquier agresión, de cualquier situación. Y yo creo que este tipo de institución tan importante en un Estado social y democrático de derecho hay que fortalecerla. Bien. Y realmente que exista la voluntad política, licenciado Castillo, para que ese apoyo. El tiempo se nos esfuma. No, solamente terminar con una exhortación al Poder Legislativo de que incluye en la agenda legislativa no solamente nombrar al defensor del pueblo, los adjuntos y suplentes, sino también aprobar el Congreso, el reglamento para el buen funcionamiento, que es una herramienta indispensable, y recordar que el tema educativo no corresponde solamente al defensor del pueblo, es que el Estado dominicano tiene que velar porque el defensor del pueblo se conozca, porque es parte de la Constitución Dominicana y es una desmembración del derecho de educación que está en la Constitución. Bien. Se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, realmente se lo digo por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. A usted. Y espero que lo que se ha hablado aquí esta noche le sirva a la gente que a veces se siente indefensa ante las arbitrariedades de un Estado que crece de una manera indefinida y constantemente. Así ha sido todo por hoy, gracias por su atención, los esperamos mañana como de costumbre a la hora de siempre. Hasta entonces.